Hola a todas y todos, estamos en un nuevo momento de la salud en común, un nuevo capítulo que vamos a compartir con toda la comunidad latinoamericana. Hoy con Marcela Freites desde Chubut, que nos va a estar contando acerca de su experiencia vinculada al programa de la OPS que compartimos a través de diferentes medios. Y por eso Nicole Lobos, que me acompaña, te voy a pedir una pequeña introducción sobre el proyecto en el Por que estamos supuesto, haciendo. por supuesto. Hola Carlos, hola Marcela, un grato espacio estar aquí contigo. Te queremos pedir que te puedas presentar tú, que puedas presentar tu iniciativa, ¿cierto? Y que nos puedas contar a todos y a todas de qué se trató esa linda capacitación, esa linda iniciativa que desarrollaron. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Marcela Freites de la Universidad del Chubut, de Argentina, de la Patagonia. Y bueno, en conjunto con compañeros de otra universidad, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, eh, formamos un equipo ampliado y la iniciativa fue armar a partir de la guía de OPS un curso para promover una red de promotores comunitarios de salud. Y el taller se llamó Praxis Comunitaria porque entendíamos que, precisamente retomando como la lógica de la educación popular, el pensar y el actuar es indisoluble, digamos, y que la idea era que nos sirviera la guía de OPS el trabajar con las comunidades para transformar la realidad, sobre todo de aquellas poblaciones en situación de mayor vulneración de derechos. Así que bueno, esa fue la iniciativa. Qué bueno. ¿Y cómo se acercaron a estas personas que después se transforman en promotoras, promotores del proyecto? ¿Ya tenían esa formación y ustedes se contactaron o fueron personas de las diferentes comunidades que se aproximaron de otra manera? Ambas cosas, digamos, porque la iniciativa nace como una segunda parte de un proyecto de investigación previo que generamos también las dos universidades en pandemia. Y en el marco de ese proyecto, una de las dimensiones fue hacer un diagnóstico comunitario participativo para ver el impacto de la pandemia en los territorios más, bueno, que estructuralmente han sido vulnerados en sus derechos, ¿no? No solo de la pandemia, sino precisamente del impacto de las medidas de cuidado de la pandemia, que depende, las condiciones existenciales tienen una u otra impacto. La guía de OPS venía muy en esa línea, y fruto de ese primer proyecto teníamos un cuadernillo que sistematizaba estrategias de cuidado que la propia comunidad había como implementado, y que, digamos, nosotros en un proceso de diálogo a partir de los diagnósticos participativos sistematizamos como este cuadernillo de praxis que se llamaba. Cuando surgió la posibilidad de hacer estos talleres, convocamos a todos los referentes comunitarios con los que habíamos trabajado en los talleres, en los espacios de cartografía social, bueno, todo ese trabajo previo que había sido casi un año, entonces que había facilitado esas redes, pero a su vez a través de radios comunitarias se abrió a las comunidades, a cualquier vecino o vecina que quisiera participar. Entonces fue un poco, y se hizo la invitación a partir de referentes comunitarios. O sea, fueron como estas múltiples vías de difusión que generaron sinergia, digamos, y que permitieron el armado de los talleres. Marcela, qué interesante esto de finalmente hacen una multiplicación, ¿no? De información, de formación, y utilizan finalmente recursos que hay en los territorios, ¿no? Como las radios comunitarias. Eh, si tú nos pudieras caracterizar a la población con la que trabajaron, ¿qué podrías decir de esta población? Sí, nosotros la recortamos como un grupo vulnerable, que era un poco lo que planteaba OPS, porque en realidad son poblaciones que están, barrios que están como en la periferia de las ciudades, que son productos de una migración tanto, digamos, de países limítrofes como una migración de la ruralidad hacia las zonas urbanas, producto, digamos, de las desigualdades entre área urbana y rural, y que además muchas de estas personas están digamos, su vida transcurre en el marco de una economía informalizada, con lo cual entendíamos un doble impacto. Las medidas de cuidado que reorganizaron el sistema de salud en función del COVID generó mayor inequidad en términos del acceso a la salud. Y además muchas de las medidas eran totalmente inadecuadas para la realidad de estas personas. Digo, quedarse en la casa cuidándose era un privilegio de quienes a fin de mes cobrábamos el sueldo igual,
o teníamos la computadora para trabajar en teletrabajo, o etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, era muy complicado estas medidas, porque además hubo una restricción, por lo menos en Argentina y más en nuestra provincia. Las primeras medidas de ASPO fueron como controladas desde un lugar complejo porque estuvieron las fuerzas de seguridad, y no desde una lógica de cuidado, sino muy casi represiva, digamos. Entonces, en ese sentido, el no tener trabajo para nosotros es una situación de vulneración de derechos y que pone a ese colectivo en situación de vulnerabilidad, claramente. Aquí en Chile pasó algo muy similar. Tuvimos también las fuerzas militares controlando, ¿cierto? Medidas que lo que hacían era ser sesgados también de la realidad social de los grupos más vulnerables. Compartimos ciertas lógicas similares. Había unos discursos de guerra que fueron analizados en varios lugares del mundo, ¿verdad? Estábamos en guerra, y entonces ahí hay toda una lógica que se despliega. Ahora, me parece bien interesante esta división que haces tú, o esta precisión entre una cosa es la vulnerabilidad social y otra es la vulneración sistemática de los derechos de las poblaciones, ¿verdad? Que después nombramos vulnerable. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado en el proyecto de ustedes con niñas, niños, jóvenes, con la diversidad sexual? ¿Ven algo en lo cual fue más complejo o fueron alianzas que se generaron? Por un lado, el nivel de organización y la rapidez con la que las organizaciones comunitarias lograron dar respuesta a las necesidades de su población fue fantástico en relación con lo que los sistemas formales de cuidado demoraron en reorganizarse, ¿no? Entonces, y estamos hablando de cuestiones tan básicas como la comida. Entonces, la plasticidad de estas redes comunitarias que la verdad que se apoyaron en una articulación previa, por eso se pudieron calibrar rápidamente y redefinir sus objetivos y empezar a trabajar en función de necesidades muy básicas de la población. La cuestión de las infancias es todo un capítulo en sí mismo, porque el cierre de las escuelas en estos colectivos no es solo una cuestión educativa, que ya es un montón, sino son espacios de sociabilidad y son espacios donde algunos comen. Entonces, el cierre, digamos, sin pensar en la misma dimensión cómo suplís eso, fue complejo. Y además el impacto que tiene, digo, lo que nosotros vimos también es el desajuste de la situación epidemiológica con la toma de medidas a veces acríticas. O sea, sin tener ningún caso en la provincia, vos tenías las escuelas cerradas y los chicos que no podían acercarse al mar a jugar, ¿no? Una falta de adecuación de las medidas y digamos, del tiempo de las medidas que la verdad que repercutió negativamente, porque no es un detalle dejar, por ejemplo, adolescentes encerrados en las casas con los padres, incrementó situaciones de violencia, o sea, sabemos todo lo que... Entonces uno puede entender que las primeras semanas de la pandemia, frente a la incertidumbre y demás, las medidas fueran tan taxativas, acríticas y generales para todo el país. Por ejemplo, el acceso a medicación, quienes estaban haciendo tratamientos, o bueno, una serie de cosas se vieron como muy frenadas, y realmente, digamos, lo que vimos fueron que las redes comunitarias son las que generaron estrategias, incluso de articulación a veces con referentes de los sistemas formales, ¿no? Conocías a tal médico, entonces te hacía te hacía la receta, y aprovechando que tenías el pase porque trabajabas en tal lado, le llevabas la medicación de un pueblo a otro. O sea, todas las estrategias, y con un dinamismo que no lo tuvo, insisto, el sector salud o mismo el sector de educación. Y mismo entonces también estos conceptos, muchas veces la salud mental acotada a lo que le pasa a la persona en su contexto familiar, pero ustedes tienen un enfoque más de la salud mental comunitaria, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos desde la mirada de la salud mental comunitaria, que en realidad la pensamos como salud integral. Digo, en ese sentido también somos muy críticos, que en este momento está apareciendo como la epidemia de los trastornos mentales. Bueno, nos parece que eso es terrible y que hay que tener muchísimo cuidado, porque no se puede pensar, digo, no podemos generar categorías estigmatizantes desde la mirada de la psiquiatría clásica para situaciones que tienen que ver con un malestar social, producto en muchos casos de estas inequidades, digamos, que se acrecentaron con la pandemia. Exacto.
Marcela, si nos puedes contar también cómo fue el contexto sociopolítico que se llevó allá, que tú observaste en la Argentina durante la Sí, pandemia. la verdad que la Argentina como país federal es muy distinto en cada una de sus provincias. En nuestro territorio en particular veníamos con una crisis previa a la pandemia, una crisis social y política muy compleja. En las escuelas había situaciones de paro, bueno, donde o sea que ya había un territorio previo bastante complicado. En salud venían con reclamos por cuestiones salariales, con una emergencia sanitaria que estaba, digamos, que hubo que sacar por ley para poder activar algunos recursos. Los trabajadores del sistema público venían con un sistema de pagos escalonados, o sea que su sueldo no lo cobraban en tiempo y forma, sino que había habido todo bueno, un recorte con atrasos de hasta 2 o 3 meses en el pago, con lo cual ese clima previo ya era un clima muy complicado, que insisto, que se acrecentó con la pandemia, sobre todo por esto que les comentaba, ¿no? De que el discurso fue muy violento en términos del cuidado y estigmatizar a quien se contagiaba, y muy poco solidario en términos bueno, lo que nosotros vimos como que se sobredimensionó el cuidado biológico, y Claro. esta mirada que nosotros tenemos de salud integral se perdió. Y por supuesto que la mirada al cuidado emocional, a la cuestión de otros tipos de cuidados, insisto, desde una mirada de salud integral no se tuvo en cuenta, y eso lo estamos viendo hoy en día, Y, digamos. y por otro lado, lo que recorrió también América Latina, pero que observamos en Argentina, que fue de algunos grupos organizados que se oponían a la vacunación o criticaban cualquier medida que se tomaba con relación a la vacunación, ¿verdad? Con grandes titulares de prensa, una campaña muy potente en contra de Sí, porque de la lo vacuna. que el primer mes fue como una cosa de todos unidos, una cosa muy idílica, lamentablemente se politizó de la peor manera, ¿no? No de una política que nos permite transformar la realidad, sino como una contienda electoral, digamos, y con las Claro, prácticas más detestables, digamos, en términos de la contienda política, no la que construye y la que permite intercambiar ideas, sino la que es salvaje en ese sentido. Incluso, y también la dimensión comunicacional, que nosotros por eso la recortamos en nuestro proyecto, que la comunicación comunitaria fue un hallazgo, a contramano de la comunicación más hegemónica, que fue sumamente irresponsable en cómo trabajó y cómo brindó información sobre la cuestión de la pandemia. Nicole, para ir Sí, cerrando, ¿no? vamos ya cerrando. Esta es la última pregunta, que tiene que ver más bien con qué tipo de metodología utilizaron en términos de capacitación y qué aprendizaje les deja esa utilización de esa metodología pedagógica. Sí, nosotros el proyecto estuvo fundamentado en la educación popular, y de hecho el diseño de los talleres y demás fue desde esa mirada, que es un posicionamiento ético y político del propio equipo de trabajo, que lo que producimos lo producimos en términos de posibilitar, digamos, la transformación de la realidad, y que entendemos que con las comunidades, bueno, es un proceso de diálogo y tiene que ser devuelto a esas comunidades, ¿no? Por eso también este ciclo de talleres se planteó como una segunda etapa de un proceso de investigación en el cual las comunidades han sido muy activas. Y por otro lado, también la lógica tuvo que ver con recuperar saberes, otros saberes que no son necesariamente los académicos, y que en este caso vimos que fueron mucho más adecuados a lo que pasaba con la pandemia, que quizás los saberes o la temporalidad de otro tipo de construcción de saberes desde otras metodologías. Y a su vez, lo que después pudimos ver es que lo que apareció en los talleres o incluso en la investigación, en el diagnóstico participativo, poniéndolo en diálogo con otros proyectos que se sucedieron, digamos, en el mismo tiempo en otros equipos, encontramos cosas muy parecidas, o sea que creemos, digamos, que esta metodología a su vez le ayuda a la persona y a estos colectivos a poner en valor la propia organización, lo que sabe, lo que ha podido hacer, y eso creemos que, bueno, que tiene esta lógica emancipadora, ¿no?, de la educación popular. O
sea que en ese sentido, desde ahí fue propuesto y creemos que es por ahí, en países como los nuestros, tan desiguales y con tantas personas que están como una situación, bueno, muy desigual en cuanto al acceso a recursos, a todo tipo de recursos. Nosotros desde las universidades públicas creemos que, bueno, que es por ahí por donde tenemos que construir conocimiento, hacer la vinculación, etcétera, etcétera. Gracias, Marcela. Vamos cerrando entonces, Carlos. Sí, realmente, Marcela, coincidimos en muchos de los aspectos, admiramos lo que han hecho y qué bueno tener esta oportunidad de conocerte con más profundidad y que después podamos compartir también otras experiencias latinoamericanas que van en el mismo sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Que tengas una buena tarde. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.